Muy buenas noches, estamos en Dato Mata Relato, lunes 25 de noviembre. Buenas noches, Martina, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Y vos? Feliz. ¿Feliz? ¿Festejaste? Festejé, sí, festejé. Muy bien, yo también, yo festejé. ¿Qué resultado? ¿Qué resultado? Leo. Bueno, acá estoy, sí. Mirá, un aplauso para todos ayer, especialmente para los militantes. Ay, ese es el homenaje que le queremos hacer. Eso. Me gusta que tengas el aplauso para los militantes. Sí, para vos también. Gracias. ¿Para María Noel? También, mirá. Ay, no, si no me iba a poner celosa, escúchame. Acá Bueno, es todo así. ¿Qué resultado, no, Martina? Bueno, ¿qué pasó? Porque daban un escenario de paridad, ¿no? Creo que estaba todo el mundo con ese escenario de paridad y que de alguna forma en los últimos días y con los resultados de las encuestas se estaba viendo que de alguna forma podía llegar. Estaba todo el mundo esperando que se fueran los votos observados Sí. y que pasáramos hasta el martes. Sí. Viendo los resultados. Ese era un poco el escenario que nos estábamos imaginando muchos, Sí. ¿no? Y ahí podía pasar cualquier cosa, ¿no? Porque después el comportamiento de los votos observados y por el tipo de población que son los votos observados puede dar algunas tendencias o puede imaginar alguna tendencia. Sí, que son alrededor de 30.000. Ujú. Y que en la elección del 2019 la tendencia fue que la mayor parte de esos votos eran para el Partido Nacional y la otra parte eran para el Frente Amplio, la parte menor. Entonces la diferencia de aquella noche, que eran muy pocos votos, no daba como para decir, bueno, hay un claro ganador, pero anoche lo que pasó es que la diferencia fue de 90 y pico mil votos, casi 100.000 votos, y los observados eran 30.000, entonces no había forma de que se revirtiera el... Y yo quiero dar otras dos impresiones. Uno, que es un poco la realidad de lo que son las encuestas ahora y en estos límites tan cercanos, las dificultades que tienen y un poco el cambio que han tenido lo que son las encuestas en la actualidad, ¿no? Porque primero que nada, que el trabajo que se hace sobre votos escrutados da resultados muy certeros sobre los resultados, ¿no? Después, que ha cambiado muchísimo el mundo de las encuestas a partir del cambio tecnológico y también lo que es el cambio en el comportamiento de la población. No es lo mismo cuando uno hace 20 años hacía esas encuestas de teléfono sobre... Sí. Es un tema que la mayoría de la población nos debemos como analizar en profundidad, ni que hablar los que estamos interesados por estos temas, pero que no estamos directamente. Entonces, uno de los bloques que queremos conversar hoy es hacer una reflexión un poco rápida, lo que nos permite, sobre qué ha pasado con el mundo de las encuestas, qué pasa también con estos cambios en los comportamientos políticos, porque la coalición tuvo sus cambios, si bien tenemos la misma coalición, pero sí es cierto que hay nuevos partidos donde no estaba tan claro qué iba a pasar y que en definitiva a veces la coalición después no es la simple suma de las partes de los que votan en las nacionales para un balotaje. Exacto, porque aparte teniendo liderazgos más nuevos, no era fácil predecir si iban a fidelizar todos los votos o si iban a migrar hacia otro lugar. Aparentemente migraron. Lo que sí también me gustaría hablar cuando hablemos de las encuestas es si estaban sobreestimados los indecisos que se volcaban hacia la coalición. Porque eso es lo que daría un escenario de mayor paridad. Bueno, esas son las cosas que me parece interesante de poder analizar para entender un poco qué está pasando en la gente y también que hay estos fenómenos de que hay muchos grupos y se habla a veces mucho de los jóvenes sobre el tema del aislamiento de la política. Sí. ¿Es los jóvenes? ¿Es un poco más que los jóvenes? ¿O qué es lo que está pasando? Y me parece que creo que son temas que nos debemos como sociedad y como sobre todo los que estamos interesados en la política como una de las herramientas más importantes que tenemos de participación, de derechos, de trabajo, en entender el comportamiento. Pero bueno, yo creo que, si te parece, una propuesta de dos temas trabajar hoy. Bien. De tratar hoy. Trabajar hoy, ¿viste? Me surge. Sí. Uno, que es el resultado de estas elecciones, pero ver un poco cuáles son los desafíos que va a tener el nuevo gobierno, en particular hoy sí el nuevo gobierno del Frente Amplio, en afrontar lo que va a ser el Uruguay
desde el punto de vista de lo que dejó el gobierno de coalición. Exacto. Profundizar un poquito en esto de las encuestas, que me parecía que es un tema interesante. A mí me llama mucho la atención y me gusta. Es que ha sido bastante central, porque es verdad que ha cambiado mucho el mundo de las encuestas. Pero yo voy a decir algo, y es que todas le invocaron en realidad. El ganador estaba dado. Lo que decían era... El margen de error. El margen de error y el nivel de paridad y lo que sea. Y después me parece interesante eso de qué gobierno esperamos. Pero además no podemos dejar de mencionar que Exacto. hoy estamos a 25 de noviembre. Exacto. Y como medio comprometido y como tres en este equipo de trabajo, Sí. porque no voy a dejar a Leo afuera. No, Leo porque si está no sería comprometido. sectario de mi parte. Sí. En lo que es el 25 de noviembre y la Exacto. lucha contra la violencia de género, Sí. que me parece así súper, súper importante poder tratar este tema. Y Sí. propongo trabajarlo desde la dimensión de la violencia económica, Me porque parece este es un programa de economía, Me parece muy y no podemos alejarnos mucho, si no nos van a... Sí. Si no el jefe nos va a decir... Sí, no, ¿de qué trata el programa? Bueno, es qué el trata Día el Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que nace por el asesinato de las hermanas Mirabel el 25 de noviembre. Y bueno, en República Dominicana, y está, es muy interesante que es una fecha que ahora es internacional, que en Latinoamérica se moviliza muchísima gente en esta fecha. Claramente en Uruguay, post-electoral, es muy difícil llamar la atención sobre este tema, pero es interesante poderle dar una perspectiva desde dato mata relato, para poder hablar un poco de una de las tantas violencias que existen. Existe la violencia... la violencia de género es de distintos tipos de violencia psicológica, violencia física, violencia política, pero hoy vamos a hablar de violencia económica, que es bastante importante y poco entendida muchas veces. Y en definitiva, muchas veces la violencia económica se utiliza como... A ver, la economía a veces, y la base material es una condición de base para el ejercicio de otros tipos de violencia. Entonces, queremos un poco invitarlos a reflexionar sobre ese concepto. Yo escribí un artículo, Martina. Sí, que vamos a estar compartiendo hoy. Compartiendo y que salió en Caras y Caretas, sobre el tema de la violencia de género. Hace 2 años escribí un artículo también sobre la violencia económica, porque me parece que es una de las... La violencia contra la mujer a veces asume a la vez muchas dimensiones, pero la violencia económica es una. Sí. Y toqué algunos de los temas que tiene que ver con uno de los temas que este gobierno fue para atrás, que es el tema de la corresponsabilidad. Sí. Porque hay dimensiones en la violencia que pueden ser directas, o sea, lo que es el control de los recursos, pero después hay otras manifestaciones que terminan siendo tipos de violencia económica que impiden a las mujeres el desarrollo, pero también afectan a los hijos. A la familia, al núcleo familiar entero. Sí. Así que, ¿qué les parece si largamos con el cambio de gobierno? Bueno, cambiamos de gobierno, cambiamos de tema. Cambiamos de gobierno, cambiamos de tema. Bueno, ¿cuál es el escenario económico que dejó este gobierno de coalición después de, digamos, casi 5 años digo casi porque vamos a ver en marzo cómo quedan los indicadores, de que hubo un crecimiento económico? ¿Hubo crecimiento económico? El resultado es de crecimiento. El resultado es de crecimiento económico. El punta a punta famoso aquel. Claro. Pero, ¿qué pasó con ese crecimiento económico? Es una pregunta que tengo yo. Si crecimos todos los uruguayos y aún así decidimos cambiar de gobierno, que sería raro. Después, ¿qué cosas cambiaron? Por ejemplo, aumentó la desigualdad, ¿no? Y después, algo que le importa a cada gobierno que llega, y es cómo encuentra la caja del país. Abre la caja y ¿qué hay? Si hay déficit, cuánto déficit hay, qué puede hacer con lo que le dejan. El primer año de gobierno es con la última rendición de cuentas, o sea, es con el último año de presupuesto del gobierno que se va, y bueno, y ahí
hay poco para hacer en el primer año, hasta que se apruebe la primera ley de presupuesto del próximo gobierno. A ver, yo creo que en este programa ya llevamos prácticamente 2 ciclos, estamos a menos de un mes de cerrar nuestro segundo ciclo de Dato Mata Relato. Hemos analizado muchas veces los temas de la realidad económica. Hemos analizado el crecimiento, hemos analizado cómo el país ha ido para atrás en la distribución, hemos analizado qué ha pasado con el mercado de trabajo, todavía en este escenario donde los datos de empleo dan como relativas mejoras. Uh-huh. Hemos analizado qué ha pasado con la pobreza, hemos analizado qué ha pasado con la pobreza infantil, cómo aumentó la tasa de mortalidad infantil, indicadores muy sensibles de lo que muestran la realidad de determinados grupos. Hemos analizado qué pasó con las jubilaciones, hemos analizado qué pasó con la seguridad social y con la protección social como concepto más amplio. Hemos analizado el resultado fiscal, hemos analizado qué pasó con la competitividad. Y así puedo seguir con un montón de cosas, pero ¿cómo ordenamos eso para en un ratito poder hablar de un poco cómo los resultados de esta elección, un nuevo gobierno del Frente Amplio, tuvimos 5 años, donde ahora en la vuelta al Frente Amplio tenemos enormes desafíos en el plano económico, y políticas de relevancia que va a tener que enfrentar el Frente Amplio, que ya tiene enmarcado en su plan de gobierno y un poco en las propuestas que se pusieron sobre la mesa, que tiene que ver para mí con 2 cosas importantísimas. Uno que tiene que ver con revertir los retrocesos uh-huh. que se dieron en el gobierno de coalición, un gobierno de corte neoliberal, de corte, donde otra vez parecía que yo siempre pensaba que eso de las teorías, yo en eso fui como muy naif, ¿no? que la teoría del derrame era una cosa que ni la derecha se iba a animar a sacar y se animó a sacarla sí. en Uruguay y está instalada en el mundo como si fuera sí. Después. ¿Y cómo se vuelve a poner, además de revertir esos retrocesos que tienen parte que ver con el desarme institucional, con desarmar muchos de los servicios públicos, con acotar políticas, cómo se vuelve a poner Uruguay en el camino de desarrollo? Pero en el medio, con un relato de que la economía funciona bien. Y sí. en realidad, si yo me salgo del análisis económico más estricto, ese que analizamos los grandes números, que vamos a analizar las estadísticas, que vamos a analizar los indicadores, yo creo que en la cotidiana, en los pequeños números, en el entorno, no hay quien no vea que estamos en un país mucho más difícil. Y donde tenemos un gran problema que es ese aumento enorme de la desigualdad que ha tenido este país. Movió el índice Gini como si nada, un indicador famoso en economía porque sí. le cuesta moverse. O sea que hay que hacer fuerza para aumentar la desigualdad. Para aumentar la desigualdad por el Gini hay que hacer mucha fuerza, ¿no? Y creo que el resultado más importante de ese gobierno, cuando yo escuchaba, cuando uno escucha hablar las propuestas y de la segunda ola de reformas, y yo temblaba, porque digo, bueno, ¿qué vamos a volver? Es como mirar a Argentina. Claro. ¿no? Es como... Yo te quería preguntar que vos decías esto de la economía funciona bien, y sé que en Dato Mata Relato hablaron mucho de, la regla fiscal que después se incumplió. ¿En qué otras cosas ellos dijeron que la economía funcionaba bien, pero que en realidad, por ejemplo, a mí me da sensación de esto de la inflación, ¿no? Dicen, recibimos una inflación de casi 2 dígitos, porque me encanta que siempre dicen casi 2 dígitos, que significa que tiene un dígito, que es de 9, algo. Le salió la científica adentro. No me metan este bolazo. Claro, que es una forma de engañar a la gente discursivamente, pero el dígito es un dígito. Uh-huh. Y que es verdad que la inflación bajó, no sé en cuánto está, en 5,45 45. Más o menos. Bajó la inflación, sí. Bajó muchísimo. Pero subió en ciertas cosas. Por ejemplo, en el combustible, el combustible es más caro, el gas es más caro. O sea, las cosas en las que gasta la gente de menor poder adquisitivo, que es en transportarse, en cocinar. Mira, yo te propongo para la próxima desagregar el dato de la inflación en estos 5 años y ver qué pasaron a nivel de los grandes rubros. Claro, ¿no? Porque capaz que la inflación bajó en cosas que no consume el promedio de la población. Porque la inflación tiene esa cuestión de la construcción de los promedios, ¿no? Claro.
Pero, a ver, pero sobre todo nosotros hubo un dato, si nosotros analizamos más a nivel macro ese dato de la inflación, primero que nada, que hay muchos trabajos, en particular un trabajo que salió hace unos meses que hizo el Banco Central con la Corporación Andina de Fomento sobre el tema de las dificultades de financiamiento que tienen la población. Y en esa encuesta y ese estudio que se hizo había mucha gente que contestaba, un porcentaje importante, que le dificultaba llegar a fin de mes. Y de hecho hay una regresión del ingreso que se da por muchas dimensiones de la política, pero en particular en lo que es también los salarios, ¿no? Nosotros tenemos que acordar que el salario real aumentó ahora, pero tuvimos 40 meses donde hubo un retroceso del salario real promedio, pero además en ese mejora del salario real promedio que se da, no se da para todos por igual, por lo menos para todos los subgrupos salariales. Claro. Entonces, en primer lugar, ese dato de la inflación no podemos dar como un dato aislado y que esa baja de la inflación es automáticamente una mejora en la calidad de vida de la población. Claro, no cambió el poder adquisitivo, digamos. Claro, la Facultad de Ciencias Económicas sacaba un indicador que estudiaba la inflación de los hogares de menores ingresos, porque obviamente que la inflación o la referencia de precios de los hogares de menores ingresos es bien distinta a la referencia de precios de los hogares del promedio de la población, que pueden estar también que están afectados, digamos, por consumo, por canastas más de otros componentes, ¿no? Y además tenemos que pensar también, bueno, en lo impositivo, ¿no? Ellos también decían, bueno, no aumentamos impuestos o incluso se bajaron impuestos. Bueno, pero ahí hay dos cosas que hay que destacar. Una, que no es mentira que se bajaron impuestos, porque sí hubo un cambio en el IVA, vía los débitos, pero además, cuando hubo el cambio en el IAS y en el IRPF, fue una movida regresiva, porque afectó o benefició a algunos que ganan más. Bien. Entonces, no podemos mirar las cosas aisladas. Porque se cambió el cálculo de cómo se partía la base del cálculo de IRPF. Cambiaron los... Primero que nada, se cambiaron la base de prestaciones. Sí. Y además, el beneficio fue para algunos que sí pagaban IRPF. Entonces, tenemos que ver qué pasa con los grupos que no pagan IRPF ni IAS, que en definitiva son los que ganan menos. Sí. Y tenemos que manejar que también existe una cantidad enorme de personas que ganan menos de 25.000 pesos. Bien, entonces si tuviéramos que revertir los retrocesos, salarios sería una prioridad, ¿no? Salarios sería una prioridad, y también los salarios no van por las pautas, van por la creación de empleo, por la creación de empleo de calidad, por la creación de empleo que de alguna forma aborda las nuevas realidades laborales, porque no podemos dejar de pensar que nosotros tuvimos más de una cosa. Uno que en estos años aumentaron notablemente algunos tipos de relaciones laborales que quedan por fuera. Sí. Estamos hablando de todo lo que son los... profesionales de... ¿Vos qué decís? Los que trabajan como... El delivery. Monotributistas, digamos. Monotributistas, sí. Es el emprendedor por su cuenta, que no tiene ningún tipo de protección, pero es una relación de dependencia altísima. Pero además hay como dos tipos de monotributistas. Sí. Están los delivery, Uber, todas esas personas que en realidad es una precarización laboral porque ofrecen un servicio a una empresa enorme y no se hace cargo de los impuestos, digamos, y de las prestaciones sociales. Estás vinculado hacia la empresa por un famoso algoritmo, que en definitiva el algoritmo termina siendo la decisión de una persona. Y después tenés monotributistas que por el contrario ganan muy bien y que son los que se dedican a vender servicios de, programación, desarrollo de software, a empresas enormes también, que tampoco se hacen cargo de la seguridad social de esas personas. Y que también hay una realidad que desconocemos que pasa en ese mundo, ¿no? También está la realidad, por ejemplo, de los profesionales universitarios, claro, que con la última reforma de la seguridad social se están viendo bastante afectados por un poco la realidad de la caja profesional, que es un tema que, por ejemplo, en el debate Orsi lo planteó específicamente y lo mencionó como 2 veces. A mí me pareció significativo porque es una realidad que quedó un poco escondida en lo que son las afectaciones de lo que es la reforma de la seguridad social. Sobre empleo, esto pregunta cortita porque yo soy insoportable. Cuando dicen que aumentaron los empleos... Yo no lo dije. Están
¿Qué sucede? Tengo un... bzz. Y cuando los empleos dicen que aumentaron, ¿también estamos hablando de ese tipo de empleo precario? Bueno, a ver, cuando la primera creación de empleo después de que se empezó post-pandemia fue de empleo formal, pero en los últimos tiempos el empleo que se ha creado básicamente es de tipo informal. A lo que le sumamos este cambio en la metodología de la encuesta continua de hogares, que ha afectado un poco el índice de empleos, que yo quiero tomar un ejemplo que fue cuando se cambió la base de cálculo de la línea de pobreza. Claro. No tenemos que dejar de mencionar, vos ahí no habías nacido o andabas de chupete, lo hizo, que durante mucho tiempo se terminaron publicando 2 líneas de pobreza. ¿Por qué? Porque cambiaba... Claro. O sea, había un cambio en el nivel donde importaba ver la evolución. Y si uno miraba las 2 líneas, la evolución se mantenía. Pero era importante que no podemos cambiar una base metodológica que pega un salto en los niveles de empleo. Entonces, creo que son los temas que ahora sí se van a tener que estudiar en profundidad para saber cuáles fueron los impactos reales en ese cambio metodológico, que yo no discuto el cambio metodológico como tal. Estamos hablando de los cambios en el INE. En la encuesta continua, en la metodología de la encuesta continua de hogares. Que hubo, que claro, pasó justo la semana antes del balotaje, pero yo escuchaba que entrevistaban al presidente o el director, creo que es director de INE, y una publicación de Encuesta Duarte cuestionando ese cambio en la encuesta continua de hogares. Creo que fue muy importante la publicación que hizo el Instituto Cuesta Duarte de eso. Sí. Y me parece que ahí quiero sacar otra reflexión de los resultados y que me parece muy importante que el PIT-CNT, el movimiento sindical como tal, ha tenido mucho que ver en los resultados electorales y ha hecho un trabajo muy importante en lo que es... y esto lo estoy diciendo hasta en algunos, en lo que es el sacar temas de relevancia, porque en definitiva fue el que sacó este tema del INE y lo hizo público y automáticamente tuvo la reacción del gobierno. Sí, porque hicieron una publicación respondiéndole al Cuesta Duarte sin responderle, ¿no? Pero tratando de defender el INE. Y es importante porque creo que el Cuesta Duarte y el PIT-CNT, o sea, el Cuesta Duarte siendo el instituto que investiga sobre cuestiones de empleo, y un montón de índices sociales, indicadores sociales, pero me parece que estuvo bien de que hicieron el seguimiento de un montón de cosas y hacían publicaciones que otro tipo de organización no tiene la capacidad de poder hacer ese tipo de investigación. Más allá de la Universidad de la República, que tiene sus investigaciones, pero los partidos políticos no lo pueden hacer. Pero sí el movimiento sindicalista. Y de hecho ha sido el principal enemigo que ha tenido el gobierno de coalición, ¿no? Sí. O sea, desde antes de ser gobierno, la coalición, en particular el Partido Nacional y el herrerismo, siempre tienen como enemigo el PIT-CNT. Y de hecho se ha cuestionado la personería jurídica, se ha cuestionado las publicaciones, se cuestionan derechos del movimiento sindical, desde las licencias sindicales hasta el cuestionamiento a las personas directamente, ¿no? Con ataques directos que hemos sido. El seguimiento que le hicieron a Abdala, ¿no? Y hablando sobre el tema del Cuesta Duarte, los 25.000 pesistas, ¿te acordás? Bueno, pero de alguna forma el Cuesta Duarte es el que ha puesto sobre la mesa temas importantes. De hecho, por ejemplo, hay un trabajo que está haciendo, se hizo, y también incorporando temas de relevancia, como es la reducción de la jornada laboral, como es el aumento de la productividad, que es un tema que para el movimiento sindical no es fácil, la discusión de la productividad, porque muchas veces la productividad va de la mano de la incorporación de tecnológica y eso tiene que ver con la sustitución de mano de obra. Pero creo que en eso el movimiento sindical uruguayo tiene como los temas bastante bien plantados de incorporar lo que es la necesidad de discutir esos temas y que de alguna forma es el único que ha puesto sobre el debate el concepto de mejora de la productividad y que la mejora de la productividad tiene que ser una cuestión compartida entre los que aportan esa productividad y que no solamente viene de la mano del capital, sino que también está la fuerza de trabajo. Entonces, otro tema que no ha sido puesto, que ha puesto el movimiento sindical, el tema de la caída enorme de la actividad industrial que tiene este país. Y que, a ver, si bien hay sectores que están afectados, también es cierto que ha habido una política que ha favorecido el aumento de la concentración, la reducción de las empresas nacionales.
La inserción internacional no ha sido un tema menor de este gobierno. Claro. Entonces, los desafíos son enormes y yo creo que tenemos que tener claro que el Frente Amplio hereda una economía y una sociedad que tiene algunos aspectos críticos. No quiero decir que es una economía en crisis porque me van a salir a patear todo el mundo. No, pero podemos decir en meseta. Pero la economía funciona. Sí. La economía funciona, pero con unos niveles de fragmentación social enormes, claro, con una crisis institucional enorme, con una afectación enorme sobre lo que ha sido los derechos. Con una reforma de la educación que ha sido una reforma de recorte, con un sistema de salud también mucho más afectado y todo lo que no se hizo para acompañar los mayores niveles de desarrollo que tiene el país o que se necesita tener para acompañar la evolución tecnológica, la evolución de la sociedad. Vivimos en una sociedad más violenta, vivimos en una sociedad donde hay mucha más gente en la calle, vivimos en una sociedad donde no quiero decir, pero ¿cuántos de nosotros hemos sido afectados por un robo o por una situación compleja que nos puede pasar, sí, pero no de esta manera? ¿Cuánta gente duerme en la calle? Y lo que no podemos es acostumbrarnos a que eso sea la normalidad. Exacto. Sí. Sí, porque no fue fácil. Nos quisieron hacer creer que los problemas venían del exterior, ¿no? Uh-huh. Primero la pandemia, después la guerra de Ucrania, después la sequía, como que... Pero un gobierno está para gestionar que esas cosas, en realidad, impacten, son cosas que pasan. Para eso se gobierna. El mundo es inestable, pasan muchísimas cosas y lo que se tiene que hacer es gestionar que esas cosas impacten menos y que impacten menos en la población, en la mayor parte de la población. Y al final lo que terminó pasando acá es que había crecimiento, pero a su vez decrecía los beneficios para el resto de la población. Y también con una comunicación que ha sido totalmente funcional. Claro. Entonces, eso es muy difícil combatir. Y bueno, yo creo que de las cosas más lindas que creo que tuvimos anoche fue cuando nos intercambiamos mensajes. Muchos de los compañeros estaban trabajando. Otros estábamos muy nerviosos, que nos cayó mal el mate ese rato. Creo que debe ser la primera vez que tiré el mate sin tomarlo. Pero qué bueno que también hemos tenido la oportunidad de estar en un medio alternativo y poder opinar con toda la libertad de expresión hasta cuando salí en la firma de los 112 y los compañeros me gusta que quedó para siempre los 112. Claro, sí. Y llegué acá y los compañeros pero yo creo que me comieron viva. Y esto es... eso es lo más disfrutable, las discusiones que hemos tenido. Sí. Y vamos a ver cómo seguimos en el próximo, porque en un gobierno de un signo que se alinea a nosotros, vamos a ver cómo seguimos. Porque y después hay temas que fuimos para atrás, que yo creo que en el tema de derechos humanos y en el tema de derechos, yo hoy escribí el tema de la corresponsabilidad en el tema de la violencia económica, porque creo que fue un tema demasiado duro y que aparte... se fueron contra algunas políticas en contra de lo que son los acuerdos internacionales como si nada pasara, con una impunidad única. Entonces, me parece que, esas son cosas que realmente afectaron. ¿Qué ibas a decir, Leo? No, dos cosas. Que me quedé pensando sobre el tema del PIT-CNT. Y, una de las... Yo me acuerdo cuando el cambio de gobierno, yo trabajo mucho en la calle, y la cantidad de marchas en defensa y la protección de los entes estatales, ¿no? Sí. Fue brutal. Yo creo que hay una defensa, de los sindicatos y después ahora me pongo a pensar sobre las ollas populares, ¿no? Sí. Fue un tema hablando de esa violencia económica, ¿no? Que siguen funcionando, ¿no? Algunas. No solo volvieron, sino que además las atacaron. No, claro, ni que hablar, una persecución tremenda, ¿no? Y ahí va a haber que hacer una reestructuración, ¿no? Eso de que la libertad sea poder elegir en qué comedor comes, porque eso era lo que decía la calle Pou, decía que libertad era poder elegir el comedor, sino pero primero hay que comer. Claro, pero libertad sería que tengas acceso un acceso al alimento Pero
por vos mismo sin la necesidad de tener que acudir a un comedor o a una olla. O depender del funcionamiento del sistema educativo para comer, Para o que comer, pases al claro. liceo y dejes de comer, Y que porque dejes de cuántos comer, sí. niños hay que no Sí. comen y no pueden estudiar. No, y Bueno, que además me acuerdo- de la perdón, reforma, Martina. la reforma educativa no se hizo, pero parte de los paros de los estudiantes eran por tener mejores condiciones en las aulas y además por alimentación en secundaria. No, me acuerdo también. ¿Se acuerdan cuando el Mides quería controlar lo que tenían que comprar en la tarjeta del Mides? ¿Se acuerdan de eso? Sí, eso es algo que siempre se dijo bueno, se controla igual bastante en cierta medida de qué se puede comprar y qué no se puede comprar con una tarjeta TUS, ¿no? Pero en una época era que no se podía, me acuerdo cuando el último gobierno del Frente Amplio, hasta 2019, que la gente se quejaba que en Navidad y Año Nuevo las madres compraban calzado para sus hijos. Y eso les parecía un gasto que no estaba dentro de la TUS. O sea, el derecho a tener calzado parecía que no estaba contemplado. Y a mí eso me parece, bueno, que si empezamos a controlar, o sea, son cosas que están dentro de la canasta básica. Y si así no estuviera en la canasta básica, me parece que no son gastos que vos tenés que controlar porque es eso, es el derecho, la libertad de elegir. Yo creo que si vos podés elegir comprar con la TUS, no sé, caramelos, está bien. Está bien. Esa discusión se dio en el 2005 con el tema famoso, cuando vino el plan de emergencia, y el famoso tema de los celulares. Sí. Yo en esa época trabajaba en el plan de emergencia, trabajaba en el Mides, y era increíble esa concepción como hasta medio fascista, de decir, ay, le dan plata para que se compren un celular. Y no hay nada más importante hoy que tener un celular, porque tener un celular era en ese momento también Sí. la posibilidad de un acceso a una emergencia, a un asentamiento, es la posibilidad de tener un lugar, es la posibilidad de presentarse a un trabajo, es la posibilidad de tener comunicado, es... Entonces, y también para que la gente pueda elegir y pueda acceder, tenés que darle un recurso mínimo Sí. para después poder acompañarlo. Y capaz que las primeras decisiones no son buenas, pero Sí. y yo siempre me acuerdo en aquel momento que Marina Arismendi era ministra y era la jefa, que cuando vino en Trabajo por Uruguay y vino una mujer que tuvo su primer sueldo por Trabajo por Uruguay y le dijo, ministra, me hice la tinta, y estaba contenta. Y bueno, tenía que ver con eso, con la dignidad, tenía Bueno, que ver con el sentirse sí. bien y por tener un ingreso, y que también todo el mundo tiene derecho a hacerse una tinta en el pelo si quiere. Claro, la tinta, o sea, sentirse bien, porque además hay algo súper discriminatorio a la hora de poder acceder a un trabajo, que es la buena presencia. Por eso la salud bucal era fundamental. por La ejemplo. salud bucal, poder acceder a lentes. A ver, ¿cuánta gente había que no veía? Que no veía. Entonces, son cosas que espero que recuperemos, porque creo que se ha retrocedido y estoy segura que Y se si uno va. recorre algunas zonas y algunos barrios, uno lo ve hoy, lo ve en la cotidiana, lo ve saliendo acá al estudio, lo ve en el entorno de su casa, pero también en las zonas más periféricas, la realidad social ha vuelto para atrás en muchas cosas. Hay mucha gente hoy volvió a no tener baños, volvió a no tener condiciones mínimas de acceso, y si le sumo a eso los temas de violencia, que son tremendos, o sea, bueno, creo que el desafío, Sí. y bueno, el desafío ahí de la política económica va mucho más allá del déficit fiscal, sino va a ver cómo poder atender, en definitiva la política económica siempre es la principal política, y vamos a tener mucho para analizar, por lo menos en este programa. Exactamente. ¿Vamos a la segunda parte? Vamos a la segunda parte. ¿Qué nos dieron las encuestas? Las encuestas son parte importantísima del proceso electoral, de comunicación, y todo el mundo está esperando en los diferentes ámbitos, en los ámbitos políticos, a ver qué van dando las encuestas y qué dicen. Hace unos años era como que cada uno tenía su referente, y estaba esperando en los distintos canales públicos, los canales tradicionales, Sí. si alguno de las encuestadoras importantes estaría dando el resultado. Uno seguía uno. Claro, sí. Hoy se ha diversificado de alguna forma y existen más opciones de trabajos, de encuestadoras que realizan, y también, por suerte, con este mundo del streaming se ha diversificado las voces que uno puede ir escuchando y los análisis sobre el momento.
Claro. ¿Te parece ir un poco a ese rato previo al resultado? Sí, lo que sucede mucho es que, claro, antes cada canal de aire tenía su encuestadora de opinión Y con su encuestadora su referente. y con su encuestadora su referente. Pero ahora ha habido como una proliferación, digamos, Claro. lo que lleva a que tengas muchísimos más datos y muchísimas más... Y poder comparar a la vez, porque claro, también Sí. es cierto que no solamente se está mirando al que me está dando el dato, sino que permite de alguna forma poder mirar otros, y también están los datos de la Corte Electoral de votos escrutados, que rápidamente se tiene la información, ¿no? Que Sí. eso antes tampoco era una cosa así tan sencilla de que uno entra también hasta la página web y va mirando. Sí, yo lo que les quería mostrar era eso era el escenario hasta el viernes, hasta el 20, hasta el viernes no, en realidad hasta el jueves, que fue el día hasta la veda. Que esto es algo de un grupo que se llama Lo que Queda, de la Facultad de Ciencias Sociales, de Ciencia Política, que lo que hacen es utilizan un método que se llama poll aggregate, o sea, es como el agregado de encuestas, y agregan 49 encuestas de intención de voto en el balotaje entre Yamandu Orsi y Álvaro Delgado desde junio de 2022 hasta el 1 de octubre, hasta noviembre, en realidad hasta el 21 de noviembre de 2024, y utilizan esas gráficas como para decir, bueno, por ahí va, en el caso de haber un balotaje, esta sería la intención de voto. Le daba como ganador Yamandu Orsi, Álvaro Delgado, y un número alto de indecisos. Pero bueno, eso después tuvo... entonces decía Yamandu Orsi en 48, Álvaro Delgado en 44 y los indefinidos en un 8%. Eso era lo que hacía el agregado de todas las encuestadoras, teniendo en cuenta Equipos Consultores, Cifra, Opción Consultores, Factum, Nómade, Del Plata y Ahora Consultores hasta el 21 de noviembre. Esa era la gráfica que les daba a Lo que Queda, que es... Y si vemos un poco ese último cierre, fue un Sí. poco lo que veíamos viendo, que de alguna forma la coalición se iba acercando porque la brecha entre Sí. Orsi y la coalición parecía achicarse Sí. en lo que daban las encuestas, ¿no? Y que a su vez el porcentaje de indecisos todavía seguía alto, y en aquello de los márgenes de error que tiene cada una de las encuestas, teníamos que de alguna forma cualquiera de los resultados aún estaba siendo indefinido. Sí, Y a veces depende mucho de cómo se asignan esos indecisos sí. al final, que eso puede generar distorsiones importantes, y para muchas encuestadoras que tiene que ver con la parte no probabilística del muestreo, tiene dificultades enormes a la hora de sacar conclusiones. Entonces, de alguna forma nos llevaba a todos a estas indecisiones, y que estábamos muy en los márgenes y muy en los límites de cuál iba a ser el resultado Sí. electoral, ¿no? Sí, así es. Y después, ¿cómo se viven? Bueno, eso fue hasta el viernes, digamos. Ujú. Después tenemos un largo silencio, ¿no? y cómo se va dando... Que en realidad el largo silencio, la veda ha cambiado también, porque es otro mundo que Bueno, cambió, porque sí. la veda no opera en las redes sociales. No, opera en redes sociales, Hay como algún operó respeto. y no operó acá, en este streaming, en los streamings de Caras y Caretas, el viernes, en el streaming de Pasaron Cosas, no respetamos la veda. ¿No? Y no porque no nos toca. Nosotros fuimos irreverentes y dijimos, bueno, vamos a hablar. Y hablamos de las encuestas y cómo se comportaba. Y yo lo que quería ver, a ver si Leo llega a recibirlo, le quiero mandar una imagen de cómo los primeros minutos de cuando se cierran cuando se cierran digamos, las urnas, que empieza el escrutinio del balotaje, tiene un comportamiento muy particular. Uh-huh. Y ahí le mandé una gráfica a nuestro querido Leo, a ver si la apoya. Esa. Que esa la publicó en X
Esponda, Spondylux, no sé si lo conocen, Fernando Sí, Esponda. Fernando Esponda, Y colega. que habla de eso, del avance del escrutinio, que tiene una forma de como de los primeros minutos y cómo va avanzando. Y llega al estado estacionario. Y llega avanza muy lento al principio, Y después se acelera. acelera. Y Aparte, también el balotaje es rápido, ¿no? el balotaje es rápido. A las 8:30 ya estaban. Ya estaban las proyecciones, que eso, si querés, mientras podés ir hablando, porque yo quiero mostrar una cosa más. A las 8:30 ya estaban esperando que pasaran la veda, que llegaran 2 Sí. minutos para dar el resultado. Las proyecciones primarias. Sí, para dar el resultado. Y a mí se movieron muy poco, ¿no? se movieron muy poco. Y a mí lo que me gustó también de Esponda, que le voy a mandar ahora también a Hay que invitarlo Leo. a Fernando. Que... Estaría bueno, porque él estuvo, se ve que hay mucha gente que empieza a hacer como distintas, bueno, a ver qué pasó en 2019 o qué pasó en los últimos balotajes, cómo se comportan. Y Esponda decía que no asustarse a las personas que están viendo el escrutinio en la página de la Corte Electoral. Porque es eso que vemos que primero, bueno, que va muy despacito. Además, los primeros que se cierran son los circuitos con menos votos, que son circuitos del interior. Y que además son circuitos que son más fáciles de contar porque tienen menos votos y que tienen una tendencia hacia un lado. Claro. Entonces, ahí muestra, Esponda en ese tweet, muestra la tendencia que es, arriba está el Partido Nacional, en azul oscuro el Frente Amplio, bueno, y en rojo, no sé, Leo, que yo no veo bien. Es el Partido Colorado. El Partido Colorado las veces que le tocó... entonces, cuando vos... Esa línea es chata. Es chata. Entonces, de que cuando uno mira los escrutinios en vivo en la página de la Corte Electoral, ese es el comportamiento que tienen. Entonces está bueno de ver de que uno dice, ay no, le está yendo horrible al Frente Amplio, pero sin embargo en la 2030 ya tenías el resultado de que había un presidente electo y por una mayoría de 3 puntos, lo que lo daba claramente como ganador. Entonces, y que fue muy rápido perdón. la llamada. Sí, Que podemos decir siempre entonces que al principio el Frente Amplio, en general, los guarismos son menores al resto. Sí. Porque los escrutinios son de sectores, digamos, de menos población. De menos población, como, sí, Del bueno, interior. del interior, se da ese fenómeno. Mira. Y entonces ahí tenés, bueno, que arranca, empieza el Partido Nacional. Y si vos entrabas a la página de la Corte en esos primeros minutos, te daba como al revés. Literal era, no sé, el 50% el Partido Nacional y el 10% el Frente Amplio. Y a medida que pasa el tiempo, rápidamente, como es la otra gráfica de Esponda, ese resultado se invierte. Y lo que me parecía muy gracioso era ver canales argentinos que como C5N, que ellos no están acostumbrados a esto de que son las empresas de opinión las que dan el ganador. Claro. Entonces era como que decían, bueno, en la página de la Corte Electoral de Uruguay estos son los resultados por este momento, pero las empresas de opinión están dando su proyección, da como ganador a Yamandu Orsi. Y todos lo aceptaron y todos lo festejaron y claro, para los que no son de Uruguay debe ser bastante difícil de entender, ¿no? No, claro. Pero aparte fue significativo la llamada del presidente a Orsi enseguida. Claro. Es que con 3 puntos de diferencia, o que va a bajar, va a ser un poco menos. Para mañana. Y qué ya poca sabes. gente había ahí en el festejo de la coalición. Duro. Duras escenas. A mí me gusta en una parte que abren como las vallas para que pasen para adelante, porque parecían como ganado. Tipo, Bueno, están acostumbrados. Como parecía un corralito, así como así esperando, y les abren las vallas y pasan hacia adelante. No sé si esperaban más gente o más grupos. Yo la imagen que veía antes del resultado, cuando todavía pensábamos que iba a estar peleadísimo, esperar hasta el martes, era bien diferente la imagen en el NH de la imagen en el festejo. Sí. Bueno, a mí me tocó... ¿Dónde te Mirá, tocó? No, yo estuve toda la noche en el NH, pero en verdad estuve todo el día en la calle.
fuimos a Canelones y... no saben lo que trabajó este equipo acá. ¡Oh! Salado, ni me hables. No, pero tengo una anécdota, porque nosotros fuimos a hacer el escrutinio en vivo en la escuela número 2 de Argentina. Y yo fui a esa escuela. ¿Sí? Bueno, y me pasó que nada, estábamos ahí saliendo en vivo y empezaron a abrir los sobres. Y era todo del Partido Nacional. O sea que también digo, vos los últimos... Bueno, no sé cómo se maneja eso, pero... habían, no sé, como 18 votos del Partido Nacional y 2 de Yamandú. Y yo dije, no puede ser. Lo que pasa es que uno empieza a mirar eso de los votos, y viste cuando mirás en la tele sí, y te decían, cambiá desesperación. porque no sé qué están saliendo, y Sí. te parece que los últimos 3 que mirás es el resultado. Sí, sí. Es un fenómeno Sí, raro, sí, pero sí. que todo es emocionante. Sí, y lo otro que fue así tipo emocionante, bueno, yo estaba metido adentro de una vorágine de medios de comunicación, de editar y todo eso, ¿no? Pero de repente... No te puedo creer, nunca te vimos así. No, pero de repente escucho como un ruido, una especie de trueno, Sí. pero que no era un trueno, era rarísimo, y era justamente en el momento en que daban los Los resultados. resultados, sí. Yo estaba metido adentro, estaba editando lo más rápido posible y escucho eso, y todo, es una avalancha de gente saliendo para afuera, Sí. y yo dije, ¿qué pasó? Yo vivo acá en Cordón, vivo en el centro. Yo también. Y parecía... ¿Viste cuando gana Uruguay? No Ahí va. sé. No, la Sí, fiesta de, aparte cuando todo Es el como mundo que se volcó al Uruguay 18 de acaba de julio. salir campeona del mundo, ¿viste? Una cosa- Exacto, fue esa sensación. Cuando Uruguay gana la Copa América, que se siente en todos los barrios. Pero fue como- que Uruguay ganó el mundial. Sí, un rugido y un rugido y fue como y se van y ganamos y volveremos y no sé Y qué. el de pasaje de tiempos entre Sí, los Sí. streaming y los resultados. A mí me Exacto. pasó como cuando te cantan el gol Sí. en la intendencia y vos estás mirando el partido. Sí. No. Bueno, entonces a mí me causó mucha gracia y cuando salí a la calle con mi hermana, que nos subimos a un taxi para ver si nos acercábamos más rápido y el taxista dice, parece que ganó Uruguay. Y nos dijo eso porque parecía realmente que había ganado, parecía un festejo de mundial. Y No. fue la movida después hacia lo que era 18 de julio cuando empezó a llover. Sí. Fue Bueno, impresionante. fue tremendo, sí. Fue Yo tremendo, hice unas imágenes que creo que las pasaron hoy de mañana en el programa. Le pasaron cosas que era brutal. La gente en presidencia. Yo dije, qué raro esto en presidencia. La gente sí. se acumuló ahí. Digo. Sí, la pero pequeña, era tanto, la claro. pequeña batucada en presidencia. Yo debo Sí, decir sí. que yo pasé por enfrente de presidencia. Y yo quiero decir una cosa que me sorprendió positivamente el discurso de Delgado. Sí, sí. A mí hay una cosa que me sigue rechinando que diga que no hay mayorías parlamentarias, pero Pero bueno, lo que podíamos haber escuchado fue lo que escuchamos. Lo dijo desde el corazón y fue de Y es unidad. parte, estuvo y bien. es parte de lo que significa Uruguay. Que Sí. Uruguay todavía podemos tener una jornada electoral donde se reparten diferentes listas con distintas banderas en la misma esquina, y eso es único. Hace Sí, unos días sí. me hicieron una entrevista en un programa en México y yo contaba eso, fue el día Sí. previo a las elecciones nacionales. Y era como una cosa rara que me estaba entrevistando de ese comentario. Y en Uruguay, por suerte, tenemos eso, y eso es Sí, único. sí, tal cual. Sí. De hecho, vi hay como un video de alguien que saca como una especie de una camioneta que está como el póster de Delgado presidente. Sí. Y de un lado tiene, o sea, la parte de atrás de la camioneta tiene un póster gigante que dice Delgado presidente. De otro lado tiene una bandera grande del Frente Amplio. Y del otro lado tiene una bandera del Partido Nacional. Pero lo voy a ver si lo puedo buscar por... Es como el aviso de macromercado Pero ese que es sacan tremendo, sí. es como el aviso de macromercado que sacamos acá en Caras y Caretas, ¿viste? Que están las dos banderas Sí. y los vecinos y se van juntando. Sí, Pero sí. bueno, vamos a nuestro último tema. Vamos al último bloque, al último tema. Bueno, hoy es un día muy especial porque se conmemora el 25 de noviembre, hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En un programa de economía entendemos que amerita una reflexión sobre el concepto de violencia económica. Un concepto que ha ganado la atención en los últimos años en forma insidiosa en lo que es la violencia que afecta a las mujeres en las diversas sociedades. Organismos como la OEA
organismos internacionales han hecho mucho hincapié en lo que es la violencia económica, porque la violencia económica tiene que ver a veces con el control de los recursos, pero también es la consecuencia de muchas otras formas de violencia que se ejercen contra la mujer. Sí. La violencia económica puede adoptar muchas formas y una de las más evidentes es lo que decíamos, el control de acceso directo, que se da en muchos contextos domésticos. Naciones Unidas, la institución de mujeres, Sí, ONU Mujeres. ONU Mujeres, lo cuantifica que hasta el 70% de las mujeres en situaciones de violencia reportan haber sido sujetas de limitaciones económicas por sus parejas, pero también existe la Organización Mundial del Trabajo, pero también tiene mucho de convivencia con otros tipos de violencia. Sí, yo ahí en los ejemplos de violencia económica a veces es muy difícil de entender, y en esto de los desafíos del empleo que hablábamos antes, muchas veces se habla de que se incentiva el empleo, por ejemplo, en la construcción, o se incentiva el empleo en el transporte, o se incentiva el empleo y después esos ingresos están dirigidos a esas fuentes de trabajo, que esos trabajos son principalmente masculinizados. Entonces muchas veces no se piensa en la inserción económica y inserción laboral de las mujeres a la hora de hacer grandes inversiones. Y esos empleos muchas veces son personas que es el único ingreso, y lo que termina a veces, muchas veces deriva en violencia económica, porque bueno, soy el que lleva el pan a la casa y soy el que maneja, bueno, cómo se maneja este hogar, y restringe muchas veces la libertad económica de las mujeres. Y también en casos donde las mujeres, en las situaciones que las mujeres trabajan, el tema del cuidado de los hijos es un tema, ¿no? Porque quien lleva la cotidiana, la decisión de todos los días, todavía siguen siendo las mujeres. En los hogares uniparentales, donde hay separaciones, también las mujeres son las que llevan la mayoría de los cuidados y los acompañamientos. Inclusive en el cuidado de la tercera edad también son las mujeres las que llevan la mayoría de la carga. Sí. Llevar a las y los hijos a la escuela, al médico, a las actividades extracurriculares. Atender las problemáticas, llevarlos al médico, acompañar los deberes, hacer las viandas. Todo. Y cubrir todas las necesidades que pueden tener. Sí, y además de eso, por ejemplo, las políticas económicas que están dirigidas a las infancias están dirigidas a las madres, por alguna razón. Pero terminan repercutiendo sobre las infancias. Claro, repercute sobre las infancias, pero también lo que tiene es que aumenta la carga de trabajo de cuidado. Entonces a veces es como, bueno, ¿cómo hacemos para equilibrar el cuidado? Pero vamos a seguir con la intersección y después hablamos un poco de esto del cuidado. En los contextos de pobreza la violencia económica se agrava y es más visible. Pero sus consecuencias también pueden ser igualmente devastadoras en diversos escenarios socioeconómicos. Eso es una realidad que también ocurre y que también es privativa también de lo que puede ser el desarrollo personal, del famoso tiempo libre o de lo que pueden ser los desarrollos laborales. Y también existe en este país aquello de no quiero contratar a una mujer porque capaz que tiene hijos o capaz que puede tener hijos. Sí. A muchas les preguntan en una entrevista de trabajo, que cabe aclarar que es ilegal, si piensa tener hijos en el próximo tiempo. O si está embarazada. O también... o si tiene hijos. O también si te ven mujer y con hijos, sabes que podés ser más propensa a faltar. Sí. O la posibilidad de, porque estás en edad fértil, de poder tener hijos. Sí. Este gobierno fue atrás con un tema muy sensible que fue la corresponsabilidad. Exacto. Y lo llevó para adelante a pesar de las observaciones que hubo desde organismos internacionales, no solo desde la izquierda. Y eso de alguna forma permitió que lo que fuera el incumplimiento de parte de padres no fuera visto como un problema para ver a los hijos o no verlos. Entonces hay también una violencia detrás económica. Sí. Lo que hay que aclarar sobre corresponsabilidad, que si bien es un término que parece no ser negativo y del cual, digamos, o sea, sería lo ideal en una sociedad justa. Sería el ideal. Sería el ideal. El problema es esto, que tuvo una utilización política para
lo que hace es mandata a que en caso de, bueno, de separación de los padres deban compartir el tiempo. Y eso lo que hace es evitar que el padre cumpla con la manutención de los hijos, porque si está digamos, si los hijos están a cargo de la madre, los padres tienen que cumplir con los gastos familiares, con la manutención. Y esto era una forma de, digamos, un loop legal, una laguna legal para hacer que los padres no se hagan cargo de la manutención de sus hijos, ¿no? Era como una de las cosas negativas que se le encontraba y que se advirtió por parte de un montón de organizaciones internacionales. Yo y en eso no quiero dejar de destacar que cuando un padre cumple únicamente con la pensión que le es asignada, sí, y hasta a veces escondiendo ingresos, no solo está ejerciendo la violencia económica hacia la madre, quien asume la carga que es quien asume la carga de todos los gastos familiares, sino que también está comprometiendo el bienestar de sus hijos. ¿Por qué? Porque se trata de un contexto en el cual la madre se convierte en la figura central que debe gestionar no solo el hogar, sino también la educación, el sustento emocional de sus hijos, y lleva una carga desproporcionada que de alguna forma limita hasta las posibilidades de disfrute con sus hijos. O sea, las decisiones van en todo. Entonces, me parece que este es un tema que no es menor. Y también cuando se da, por ejemplo, el incumplimiento de las visitas. Exacto. Y que para la madre termina siendo una dificultad porque tiene que tener todo un procedimiento legal que no es menor. El no avisar que no se va, o el avisar y no estar, es un costo de alimentación, es un costo de tiempo, es un costo que capaz que estaba previsto para una actividad laboral, Sí, pero aparte para el desarrollo psicoemocional de la madre, o sea, tener tiempo libre, tener tiempo y también para los ella, hijos, porque la espera o el no estar hace que de alguna forma se genere una distancia que después no se puede cubrir. Sí. Y después en todo lo que son las necesidades cotidianas de lo que tiene que ver con las dificultades que cualquier niño en cualquier circunstancia puede tener. Sí, además que también imagínense una madre que esté queriendo dedicarle tiempo a su desarrollo personal, a estudiar, para poder tener un ingreso económico mayor, para poder acceder a mejores oportunidades laborales. En caso de incumplimiento en el tiempo de cuidado por parte del padre, lo que termina pasando es que se sacrifica tiempo de desarrollo personal y también cercena las posibilidades de mejores oportunidades para la madre. De alguna forma, un aspecto que sí importa es la necesidad también de cuantificar esto, ¿no? Sí. A nosotros los economistas que nos gusta cuantificar todo, a veces la cuantificación no es una forma solo de simplificar o de llegar a un costeo de las cosas, sino que tiene que ver también con aquella búsqueda de poder mostrar. Los números no solo muestran cuánto cuesta, sino también muestran realidades. Y bueno, en esta sociedad donde todavía la predominancia de la figura materna en todas las tareas existe, es una muestra más de la desigualdad en la carga física y emocional y económica que enfrentan las mujeres. Es un patrón de comportamiento que se perpetúa, la idea de que las mujeres deben ser no solamente las cuidadoras primarias, lo que limita el tiempo para el desarrollo personal, pero sino que afecta enormemente el desarrollo de los niños, fundamentalmente porque creo que la mayoría de las madres lo que deciden es poder acompañar todos los desarrollos de sus hijos. De alguna forma, a la larga, hay un ciclo de dependencia que afecta a los niños, que afecta el rol sobre las dinámicas familiares y que, bueno, que de alguna manera también es un elemento que requeriría de más estudios, más investigaciones y más cuantificaciones para que puedan ser debidamente trabajados en lo que son las políticas públicas, en lo que podía ser trabajado en las campañas de concientización, donde yo creo que la publicidad y el marketing pueden dar una ayuda enorme en generar ese cambio cultural. Sí, es importante entender que la violencia de género es parte de esta pirámide de las violencias, ¿no? Siendo la
digamos, desde las microviolencias. Esta es una violencia que está, digamos, a la mitad de la pirámide, porque la verdad que implica afectaciones graves en la vida de las madres y de sus hijos, pero además que todavía está bastante invisibilizado porque por esto que vos decías, falta cuantificarlo. En algún momento cuánto podía aportar al PBI el cuidado que hacían las mujeres, aportó mucho a poder entender que era una ganancia para toda la población que existiera un sistema de cuidados. También que exista, que se fomente, investigar sobre cuánto aporta a la economía, las mujeres, los cuidados que hacen las mujeres, las tareas, pero también cuánto aporta al desarrollo de las niñas y los niños, que sus madres tengan libertad económica, que sus madres tengan seguridad económica, que sus madres tengan posibilidad de decidir. Sí, y posibilidad de decidir. Eso a veces, ojalá se pudiera cuantificar, nunca se va a poder cuantificar del todo, pero impacta sustancialmente en la vida de las familias. Y que también todas las formas de violencia terminan repercutiendo en aspectos económicos del desarrollo de las mujeres, porque no es lo mismo ser víctima de un proceso de violencia, de un proceso de acoso, de un proceso, y eso sin duda repercute en lo que es cualquier forma de desarrollo. Así que en este mes de noviembre, y en especial el 25 de noviembre, es nuestro deber reconocer y denunciar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la económica, para poder avanzar en la construcción de sociedades verdaderamente más justas y equitativas. Y lamentamos que nos cueste tan poco analizar estos temas porque son tan reales y están tan presentes. Así es. Bueno. ¿Nos vemos la próxima? Pará, yo tengo una última cosa. Vos tenés una última cosa. Sí, es un quién lo dijo, pero rapidísimo, vamos. Uy. Sí. Dale. Lo dijo. Yamandú Orsi le acaba de ganar una elección a la calle Pou, Delgado, Bordaberry, Ripoll, Ojeda, Sanguinetti, Nacho Álvarez, Pettinati, al 4, al 10, al 12 y a todo el aparato del gobierno. Y yo personalmente le agrego Puglia, El País, El Observador, La Mañana, Radio CX 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. ¿Quién lo dijo? Bueno, la última parte vos, pero la última parte vos. La primer parte, no sé, algún militante del Frente Amplio, algún militante tuitero. Sí, pero este no es conocido. Habría que empezar a No, yo no sé quién lo dijo, pero... ¿Quién es? ¿Daro el qué? No, se llama Lust. Elon Lust. Elon Lust. No, hay que llamarse Elon Lust, pero la verdad que fue el mejor tweet que leí. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Tenés otro que lo dijo? No, porque estamos re tarde. Estamos re tarde, muy bien. Les Bueno, agradecemos a todas y a todos. Bueno, y gracias a los compañeros que nos dejaron grabar en medio de los programas del resto, sí. Porque no podíamos grabar un programa antes del domingo. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Nos vemos el lunes.